Profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. ¿Cómo explicar? Dios bendiga, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bendiciones. Como ya lo había mencionado mi hermano Masaru, estamos finalizando el libro de Marcos. Estamos finalizando el libro de Marcos, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Ha sido un libro que nos ha llevado a recordar momentos bellos de la vida de Jesús, momentos decisivos de los cristianos. Y hoy, hermanos, vamos a finalizar con un último mensaje que tiene como título La última instrucción. Pero para poder hacer hincapié en esta última instrucción, quiero llevarlos brevemente a que recapitulemos, resumamos de manera muy breve lo que ha sido Marcos. Y para ello estuve viendo que hay muchas formas de distribuir o de poder explicar el contenido de Marcos en distintas partes, en distintas secciones, pero quiero enfocarme y quiero que me ayuden a ver cómo esta forma en la que vamos a presentar la división de Marcos nos lleva a este último mensaje, a esta última instrucción. Y para ello vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todo Marcos de nuevo, ¿no? Marcos capítulo 1, versículo 1. Esto es importante, hermanos, es importante. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos empieza su libro, su evangelio, haciendo referencia de que lo que se va a presentar acá es nada más y nada menos que el evangelio de Jesucristo. Y desde el primer versículo, él anuncia, proclama, valida y confirma que Jesucristo es Hijo de Dios. Esa es
la primera y única interacción de Marcos, porque de ahí en adelante ya es Marco tomando como protagonista, como persona o personaje principal de todo el libro de Marcos, a Jesús. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Quiero que, considerando eso, veamos Marcos de estas tres maneras. Vamos a darle una vuelta rápida a lo que ha sido Marcos para llegar a la última parte, que es el mensaje de esta mañana. Marcos, del capítulo 1 al capítulo 8, empieza con la pregunta de quién es Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que vemos en Marcos? Vemos en el capítulo 1 que desde el 9 empezamos a ver sobre el bautismo de Jesús. En el versículo 2, el mismo capítulo, la tentación de Jesús. Ustedes me pueden ir siguiendo incluso con sus Biblias, porque ahí tenemos los títulos de lo que les estoy comentando. En el 19 Jesús inicia su ministerio. Y cuando inicia su ministerio, varias cosas suceden. Jesús empieza a seleccionar unos pescadores. Y la pregunta del millón: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús empieza a hablar con autoridad en las sinagogas. ¿Quién es Jesús? Jesús empieza a liberar personas de demonios. ¿Quién es este que libera personas de demonios? ¿Quién es Jesús? Empieza a sanar muchos. Vemos en el versículo del capítulo 1 a 29, 32, 40, que sigue sanando, sigue liberando. ¿Quién es Jesús? Capítulo 2, capítulo 3, vemos a Jesús sanando un paralítico, sanando al de la mano seca, liberando personas de demonios, eligiendo a sus 12. Y siempre la pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que tiene potestad de hacer esto? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Capítulo 4, después de haber seleccionado a sus 12, empieza a hablar en parábolas. Hablaba sobre la parábola del sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza. Y Marcos explica por qué Jesús habla en parábolas. Capítulo 5 y capítulo 6 nos encontramos a Jesús sanando y liberando personas de demonios. Y en el capítulo 6 empieza a hacer otro tipo de milagros. Empieza a alimentar a 5,000 personas. Lo ven sus discípulos andar sobre el mar. Vemos que sigue sanando enfermos. Capítulo 7 sigue hablando con autoridad sobre lo que contamina al hombre. Sigue sanando a la hija de la mujer de Sirofenicia. Sigue sanando, en este caso, a un sordo mudo. En el capítulo 8 empieza alimentando ahora a 4,000. Sanando a un ciego, hablando con autoridad sobre la levadura de los fariseos. Y la respuesta de quién es Jesús, la que marca un antes y un después de lo que Marcos quiere reflejar acá, la encontramos en el capítulo 8, versículos del 27 en adelante. Ya la pregunta de quién es Jesús se va a aclarar acá. La pregunta de quién es este que anda sanando, que anda hablando con autoridad, que anda haciendo milagros. Dice el versículo 27 del capítulo 8: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen todos ellos que soy? ¿Quién es Jesús? Unos dicen, dice el 28, eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Eso es lo que decían del capítulo 1 hasta el capítulo 8 en este momento. Pero luego viene y la pregunta es directamente a ellos. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se recuerdan de esa confesión, verdad? Dice Pedro: tú eres el Cristo. Ahí terminamos la primera parte, el primer bosquejo de que Marcos muestra quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Y después de la confesión de Pedro, cambia la forma en la que Marcos presenta la historia, porque ya no vemos a un Jesús solamente sanando, solamente hablando con autoridad, sino que Jesús empieza ahora a presentarse como
el Hijo del Hombre que debía padecer. Vemos entonces que después de la confesión de Pedro, inmediatamente Marcos muestra cómo Jesús 3 veces presenta el significado del Mesías, el significado del Salvador, que es lo que dice en el capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Su enfoque ahora, y Marcos quiere presentar que ya sabemos que Jesús es el Cristo, pero ahora ¿qué significa que Él sea el Mesías? Que Él debe padecer, Él debe sufrir, Él debe ser maltratado. Vemos entonces, voy a irme al siguiente, que aquí lo tengo. Capítulo 8, que empieza con su muerte. Capítulo 9, la transfiguración. ¿Qué significa el Mesías? Él tiene el poder, Él tiene toda la potestad. La transfiguración que vieron sus apóstoles. Pero nuevamente en el capítulo 9, versículo 30, Jesús vuelve a anticipar su muerte. ¿Qué es lo que dice? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Segunda vez le está explicando qué significa el Mesías. En el capítulo 10, versículo 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. Dentro de lo que hemos conversado también vemos que en el camino también sana, sigue hablando con autoridad, pero este foco que presenta Marcos es: ya está preparando a los suyos para que entiendan el plan que tiene Dios para ellos por medio del Mesías. Y miren cómo inicia el versículo 33. Y aquí subimos a Jerusalén. La segunda parte de Marcos entonces termina cuando él ya entra a Jerusalén con un solo objetivo: que ese Mesías, que ya 3 veces le dijo a sus apóstoles lo que tenía que pasar y que iba a resucitar, tenía que suceder de verdad. Y para ello tenía que entrar a Jerusalén. Capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus manos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus manos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el campo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Y qué dice el 11? Y entró Jesús a Jerusalén. Esta es la tercera parte. Jesús ya no vuelve a salir de Jerusalén. Entra con un propósito específico que todos sabemos. Del versículo 11, del capítulo 11, al capítulo 16, Jesús entrará a Jerusalén para cumplir su propósito. Entrará a la cueva de los lobos a sufrir, a ser cuestionado, ridiculizado. Y dentro de eso, Él se va a tomar el tiempo de enseñarnos el gran mandamiento. Nos va a dar el tiempo de instituir la cena, lo que ahora nosotros conmemoramos domingo a domingo. Durante ese momento también se postrará en el Getsemaní, rogando al Señor, pero que se haga su voluntad. Y en ese momento va a pasar por el concilio, que lo vimos con los hermanos
hace unos domingos atrás, cuestionado por todos. Jesús va a ser crucificado, va a ser muerto y por la gloria de Dios fue resucitado. Amén. Ahí nos quedamos con la historia hasta el momento. Jesús cumplió su propósito. Jesús a cabalidad sufrió por nosotros. Y hermanos, esto pudo haber terminado acá, ¿verdad? Pero empezó, después de haber sido resucitado, a aparecerse a los suyos. Le apareció, que lo vimos con el chamito, con el Raúl, a María Magdalena y a las otras mujeres. Se apareció a los que iban junto al camino. Y ahora, hermanos, quiero que entremos a nuestro pasaje, que está en Marcos 16, capítulo del 14 en adelante. Adelante con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre cuál es esta última instrucción. Dice entonces Marcos capítulo 16, versículo 14 lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Así es el texto de lo que vamos a ver ahora. La primera palabra que vemos en el versículo 14 es finalmente. Desde el capítulo 1, versículo 1, todo lo que les resumí ahora se concluye con finalmente. Este es el cierre de Marcos. Con esto nosotros hemos concluido el libro de Marcos, y con esto, que parece ser un final sencillo, un final cualquiera, es un final que yo diría es un punto y seguido por lo que viene a continuación. Finalmente, ¿con quién está? Finalmente se apareció a los 11. Estuvo compartiendo, y se le apareció a las mujeres, a los que iban del camino, pero Jesús tenía que pasar los últimos momentos después de su resurrección con sus amigos, con aquellos que compartió aproximadamente 3 años, día y noche. Y no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a los extranjeros, cuando nos reencontramos con familia y amigos, cuando regresamos, o incluso gente que no vemos mucho tiempo, pero nos reencontramos con ellos, lo primero que uno quiere es darle un abrazo, decirles que los queremos, que los extrañamos, que estamos muy alegres de estar con ellos. Y qué triste y doloroso fue para los apóstoles, que lo primero que recibieron cuando se apareció Jesús fue: les reprochó la incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Y por eso quería hacer ese resumen. Jesús se tomó el tiempo. Del capítulo 1 al capítulo 8, Jesús estuvo hablando con autoridad y ahí estaban sus discípulos. Jesús estuvo sanando enfermos y ahí estaban sus discípulos. Jesús hizo milagros, alimentar a tantas personas, caminar sobre las aguas y ahí estaban sus discípulos. Jesús
adicional a eso, le dijo directamente lo que tenía que pasar y que él iba a resucitar al tercer día. Y no se lo dijo una, no se lo dijo dos, se lo dijo 3 veces. ¿Y qué pasó? No creyeron. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ya leímos eso. La siguiente. Ahí. Esto me llamó mucho la atención. Y conversando con mis queridos hermanitos, Masaru, Pablo, también me ayudaron para que este mensaje fuera edificación para todos nosotros, incluyéndome. Es importante y es curioso ver el contraste de quienes creyeron en Jesús. María Magdalena, Marcos 16, 9. Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, dice Lucas 24, 10, que es el paralelo también o el símil a Marcos. Y 2 que iban en el campo también, como lo vimos con el chamito en Marcos 16, 12. Personas que creyeron, pero quienes tenían que haber sido los primeros en creer, sin ni siquiera esperar que se les apareciera. Los suyos, los 11 mismos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Siguiente animación, por favor. Cuando las mujeres llegaron a testificarle que habían visto a Jesús resucitado, no le creyeron. Marcos 16, 11. Cuando hablaron los 2 que iban en el campo, a los apóstoles, tampoco les creyeron a ellos en Marcos 16, 12. Y lo que más me llama la atención es que ni siquiera se creyeron entre ellos mismos. Acompáñenme a Juan, capítulo 20, versículo 24. Qué duros eran los apóstoles. Juan, capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente: pero Tomás, uno de los, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y adivinen qué dijo Tomás. Oh, justo como lo dijo él cuando estuvo vivo, justo cuando lo anunció 3 veces que iba a resucitar el tercer día. Gloria a Dios, lo hizo. Y se lo dijo a mis hermanos, los otros apóstoles. No, ¿saben qué respondió? Dice, él les dijo, y miren cómo es Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Wow. Entre ellos mismos no se creían. Ahí entendí, hermanos, que es muy importante. Siguiente animación. El creer. Lo que vamos a ver ahora, hermanos, bajo este versículo es el creer. El creer primeramente para nosotros. Porque vemos más adelante que dice que el que cree y fuera bautizado, porque tenemos que ir y predicar el evangelio. Pero para yo poder hacer eso, primero tengo que yo creer. Vete hacia atrás, por favor. Les voy a poner este contexto y ustedes ven cómo se asimila a la realidad de hoy en día. Tenemos a estas personas, los apóstoles, que conocieron a Jesús. Tenemos a estas personas que conocieron la palabra de Dios por medio de Jesús. Conocemos a ellos que convivieron con Jesús, que saben lo que es Jesús en sus vidas. Saben de las promesas de Jesús, saben lo que Jesús les ha dicho que va a hacer, y aún así no creen. Lo voy a parafrasear
de una manera distinta. Hay personas que conocen a Jesús. Hay personas que saben quién es Jesús. Hay personas que conocen la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero cuando hay una dificultad, pero cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, simplemente no creen. ¿Qué les parece? Jesús pide, ruega que creamos. Creamos en sus promesas. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo empezó entonces el versículo 14? Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué fue que les dijo? Les reprochó. ¿El qué? Su incredulidad y dureza de corazón. Les reprochó que no habían creído. Hermanos, si la Biblia dice que Dios me va a cuidar en tiempo de dificultades, yo lo debo de creer, porque Dios así lo dijo. Si Dios me dice que debo de gozarme, aunque esté pasando por pruebas difíciles, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Amén. Pues creámoslo y hagámoslo. Eso es lo que quiere Dios. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿nosotros creemos? Ok. Siguiente diapositiva. Vamos con delay con las animaciones, pero no hay problema. Vamos a la siguiente. Vamos al versículo 15 ahora. Le reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque lo importante es creer. Después de que les haber reprochado eso, les pidió lo siguiente: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primer paso entonces para cumplir su gran comisión es creer. Creer. Porque si yo voy a hablar y ni siquiera yo creo lo que voy a hablar, no estoy haciendo nada. Realmente debo de creer de corazón quién es Jesús, quién es Él, y eso mismo predicar, con ese mismo fervor con el que yo creo, reflejarlo a los demás. Luego de creer, debo de levantarme, ir es un verbo de acción, y predicar, para que todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Esto no voy a entrar mucho a detalle. Siguiente animación. Porque esto todos lo sabemos. ¿Qué implica creer y ser bautizado? Implica lo que todos sabemos. Nosotros estamos condenados, como lo dice al final del versículo 15. Si no creemos, seremos condenados. Pero para yo poder ser bautizado tengo que creer primero. Creer quién es Él, arrepentirme por lo que yo soy, morir al pecado y sepultarme en el agua como simbolismo del sacrificio de Jesús para nosotros. Para resucitar, como todos sabemos, en una nueva vida, una nueva persona, un hijo de Dios. Esto es lo que quiere decir Marcos. Este es el mensaje. Parece un mensaje claro, parece un mensaje sencillo, pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto cumplirlo? ¿Por qué nos cuesta creer y obedecer? Siguiente diapositiva. Hermanos, por favor, el primero que es este mensaje es para mí, ¿ya? No es solamente, es para mí, porque yo creo que a mí me falta mucho aún para poder llegar a cumplir esa labor que Dios nos ha puesto a todos. Mateo 28, 18 al 20, que es el paralelo de Marcos, dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Por qué traje a Mateo, que es el símil de Marcos? Porque ustedes pueden ver algunas otras cosas que no muestra Marcos. Marcos lo muestra más resumido. El mensaje es el mismo, pero antes de ir y mandar a hacer la gran comisión, primero tenemos que creer, ¿verdad? Y aparte, Dios, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos antes de darle la gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, hermanos, que cuando Él mandó esta instrucción a los apóstoles, no los mandó solo por mandarlos. Él es el jefe, el gran jefe, y pide que nosotros hagamos esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay otra forma de cómo nos sentirnos nosotros obligados con amor y fervor a cumplir esa gran comisión. Y aparte, miren que aquí dice, por tanto, id y haced discípulos. Marcos dice, id y bautizarlos, ¿verdad? O sea, y predicar. Y vamos a ver la similitud de eso, vamos a explicarlo más adelante. Pero aparte también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Es claro, tenemos que ir, predicar, buscar hacer discípulos y acompañarlos en este camino como a nosotros nos han acompañado hasta la fecha. Entonces, quiero hacer el contraste, siguiente animación, entre Marcos y Mateo. En ambos hablan de id. Adelante, siguiente. Eso es claro. Id es tomar una acción, levantarme y hacerlo. Siguiente, por favor, siguiente animación. Hacer discípulos, dice Mateo. Predicar, dice Marcos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo voy a predicar, ¿qué significa predicar? Yo externo, yo hablo, yo converso, pero es muy distinto yo venir y hablar de diente a labio y hablar con una persona o con varias personas y el que me capte bien y el que no también. ¿Qué es lo que busca el predicar? Es que yo en lo máximo que pueda acercarme a esa persona, pueda hacerla. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Es un seguidor, es una persona que realmente se cree el cuento y sigue al maestro. Tenemos que buscar que entonces esa predicación nos lleve a que sean discípulos, porque ahora en día hay muchas otras iglesias o religiones que hablan de ciertos pasos y ya me descendiendo del individuo, porque yo creo que ya cumplí mi misión. No, mi misión es venir, trabajar con ellos, hacer discípulos y no solamente eso, enseñándoles, acompañándolos en todo momento. Siguiente animación. Bautizándolos y esto es súper claro, bautizándolo, en ambos lo menciona. Y siguiente, cosa que no dice Marcos, pero sí dice Mateo, tenemos que enseñarles. Miren cómo termina Mateo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Les pregunto, ¿el fin del mundo ya terminó? No, ¿verdad? Entonces Él está ahora con... Qué hermoso. Toda potestad les dada, nos manda la última instrucción. Él es el jefe, pero aún así nos manda a instruir, nos manda con esta tarea, pero también nos acompaña hasta el fin del mundo. Siguiente. Ahora vamos a estos versículos que vienen, que están vamos a Marcos nuevamente. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, quiero que pongan mucha atención en esto, porque aquí tengo a los pastores también, que no vayan a decir que el hermano Nico dijo que si me pico una araña de rincón no me va a hacer nada,
que si como yogur vencido no me va a hacer nada. No. Este mensaje de estas señales es para los que creen. Y este mensaje era específicamente para los... En el versículo 11, ¿cómo inicia? Finalmente se acercó a los 11. Entonces, ¿esto aplica para nosotros? Por ahí escuché medio sí o no. Perfecto. Esto es lo que lo vamos a explicar. Cuando él habla sobre los que creen, tenemos que ver el versículo previo que habla sobre la incredulidad y dureza del corazón. Primero ellos tienen que creer, después tienen que cumplir una tarea y Dios, si ellos creen, les va a ayudar a cumplir esa tarea, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero sabemos que a diferencia de nosotros, ellos tenían que ir desde cero. Tenían que ir a hablar de un Cristo que nadie había conocido, que nadie había escuchado. Nosotros tenemos la Biblia y este es nuestro fundamento para creer. Pero para que los otros creyeran en ese evangelio, los apóstoles eran los primeros que tenían que creer y estas señales los seguirían a ellos para que por medio de esas señales otras personas creyeran. Amén. Y no termina ahí, porque una cosa es que ellos puedan hacer estas señales y otras cosas es que ellos se tomaron el tiempo de ponerlas en los libros que ahora estamos leyendo para poder testificar, porque nosotros ya no estamos ahí para ver cuando le mordió una serpiente a Pablo en la isla de Malta, pero sí sabemos la historia por lo que dice Hechos, que no le pasó nada. Entonces una cosa es lo que hicieron para los que vieron en ese momento y otra cosa es lo que está escrito para que nosotros lo leyéramos y lo entendiéramos en el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, para poder ir, siguiente diapositiva, para poder concluir sobre estos dos versículos, 17 y 18. Siguiente, por favor. Siguiente. Debemos determinar que esta promesa es únicamente para los apóstoles, ya que es una conversación que era entre Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Así que por favor no me coman nada vencido, ni si les pica algo tienen que ir al hospital o a la clínica donde tengan que ir. Debemos notar que ellos, los apóstoles, no creían, según lo que dice Marcos, y necesitaban creer no solo que Jesús había resucitado, sino creer también en sus palabras. En estas dos cosas iban a determinar que los apóstoles cumplieran la gran comisión. Hermanos, Dios iba a obrar por medio de estas señales si los apóstoles realmente creían en esta promesa. Y todo esto tiene que ver con el creer de los primeros, de los apóstoles. Y esto, hermanos, estas señales terminan con los apóstoles. Después de los apóstoles, estos dones cesaron. Ahora, esas señales que los acompañaron tenían un propósito específico, que era ir y predicar el evangelio. Eso no quiere decir, hermanos, mucha atención, que Dios todavía no puede hacer milagros en nuestra vida. Dios puede sanar enfermos. Dios puede restaurar la vida de todos nosotros, porque como lo decía Mateo, por eso lo quería traer para que lo viéramos, toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, claramente esto fue algo para los apóstoles. Les pregunto, nosotros si vamos bueno, y por cierto, para que sepan, estaba viendo esto, hay iglesias, hay religiones que hacen esta prueba para ver si son creyentes, que tienen que meterse su mano en como una caja de serpientes, y si los pica y se muere, es que no era creyente. Imagínense. Menos mal no vamos a implementar esto acá, sino pero a eso se refiere,
que esto era para los apóstoles. Por favor, hermanitos, que quede muy claro, ¿verdad? Que eso fue para los apóstoles. Siguiente diapositiva. Con esto quiero ir cerrando. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, me gustó mucho la forma en la que nuestro pastor Raúl dio la cena del Señor, haciendo énfasis de que Él hoy está a la diestra de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que Él está a la par de nuestro gran Dios, intercediendo por nosotros. Toda potestad le es dada a Él y está arriba con Él. Entonces, cuando Marcos hace mención a esto, creo que el objetivo que busca es: Él es Dios, Él está al lado de Dios. Me pidió cumplir una gran comisión, le dio toda la potestad, va a estar conmigo hasta el fin del mundo y está a la par de Dios. Él es Dios. Y con eso, ¿cuál fue la reacción entonces de los apóstoles? Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Este es el mensaje, hermanos. Esta ha sido la última instrucción. Usa primero.